Clínicas jurídicas. Bueno, en la última clase terminamos explicando los requisitos que debe tener toda sentencia definitiva de primera y de segunda instancia y citamos los artículos correspondientes. Y fuimos más o menos explicando la parte expositiva, considerativa y resolutiva que debe tener cada sentencia. Y les sugerí que ustedes en el sistema, que tienen habilidad para utilizar el sistema, se consigan o lean, etcétera, ¿no es cierto?, sentencias. Sentencias básicamente en la materia que estamos tratando, ¿no? Básicamente en este proceso civil ordinario de mayor cuantía, en el que están insertas, ¿no es cierto?, las demandas de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, de resolución de contrato con indemnización de perjuicio y de reivindicación con prestaciones mutuas e indemnización de perjuicios. Así que las explicaciones para que ustedes hagan los escritos que le corresponden, en este caso no tienen que hacer una sentencia, porque la sentencia, ¿no es cierto?, las libran los tribunales. Tribunales unipersonales, como son los jueces de letras, es decir, los tribunales ante los cuales deberíamos estar tramitando una de estas demandas que a cada uno le ha tocado, a cada uno de ustedes, o los tribunales colegiados. Esas son resoluciones judiciales, las sentencias definitivas. Así que ustedes no van a tener que hacer dentro de sus trabajos una sentencia, porque es una resolución judicial. Ustedes tienen que hacer los escritos, ¿no es cierto?, que van configurando el expediente. Y que hasta hace algún tiempo, hace algunos años, ¿no es cierto?, antes de que el Poder Judicial iniciara esta especie de proceso mitad en papel y mitad en informática, o sea, en la nube, porque hay muchos trámites en este proceso civil que, a pesar de que el Poder Judicial ha introducido la informática, igual tienen que realizarlos en persona, en presencia en el tribunal. Por ejemplo, todos los trámites relacionados con la prueba que diga relación con la intervención personal. La prueba de testigos hay que realizarla en el tribunal. No sé si se estará implementando o ya se implementó, etcétera, un sistema para que los testigos declaren por videoconferencia. No sé, me parece que no. Lo mismo ocurre con la prueba de absolución de posiciones de parte, sea que deba concurrir el demandante o el demandado a absolver posiciones. Lo mismo la inspección ocular del tribunal. Eso, sobre todo, ¿cómo se llama? Debe hacerse por el tribunal. Por algo se llama inspección ocular del tribunal, de la cosa u objeto mueble o inmueble que va a ser objeto de la apreciación por el tribunal. Tiene que ir al tribunal. El informe de peritos, también, casi lo mismo. El perito tiene que ver la cosa mueble o inmueble sobre la cual va a emitir su peritaje. No sé en qué forma podrá el sistema computacional evitar esa idea de estar en persona en 4 tipos de pruebas, por ejemplo. Es decir, lo único que hasta el momento
es posible de realizar a través del sistema computacional es, ¿no es cierto?, la agregación de los documentos, sean públicos, sean privados, porque los documentos se pueden escanear. El problema es qué es lo que ocurre cuando se objeta un documento para averiguar si efectivamente, ¿no es cierto?, se trata de un original o de una copia. Porque los originales y las copias tienen diverso valor probatorio en este sistema de prueba tasada o reglada que establece el Código de Procedimiento Civil para aplicar en este procedimiento. ¿Cómo se puede por el sistema computacional? Eso lo podrán saber ustedes mejor que yo, que saben más de computación. ¿Cómo podrá el sistema computacional averiguar, ¿no es cierto?, por ejemplo, el exacto color de la tinta o del lápiz a pasta que contiene la firma de un notario público, por ejemplo, o de un conservador, o el timbre que contiene esa tinta? ¿Cómo se puede averiguar si efectivamente es la firma de la persona que supuestamente está firmando o si es una falsedad? Entonces, como siempre, cuando se inventan estos sistemas a medias, surgen un montón de problemas. Entonces, al final, en ocasiones, ocurre que es más complicado, ¿no es cierto?, este sistema que el simple sistema de acompañar los escritos con los originales o con las copias correspondientes, o llevar directamente a rendir la prueba al tribunal a las personas cuando tengan que rendirla y se trate de una prueba en persona. Y crea más inconvenientes, porque como explicamos en su momento, por ejemplo, a propósito de la prueba de inspección personal del tribunal, que es de resorte prácticamente del juez, decidir si realiza o no esa prueba, razones por las cuales yo, que soy reiterativo, para que se entiendan bien las cosas, les dije en varias oportunidades que tenían que hacer muy bien la fundamentación, cosa de darle un montón de antecedentes al juez de por qué era necesario que fuera el tribunal a cotejar la cosa que es objeto de la vista por el juez. Porque el juez puede decir, ¿no es cierto?, ¿para qué voy a ir yo si es que usted puede sacar una fotografía y esa fotografía autorizarla ante notario, ¿no es cierto?, y voy a tener idea de lo que se trata? Pero a veces no basta con esas fotografías, o ustedes simplemente quieren una plena de lo que ustedes quieren demostrar. Y entonces se necesita la inspección personal del tribunal, sobre todo, como decíamos, en aquellos casos que se refieren a cosas perecibles, como son las cosas vivas, sean del reino vegetal, generalmente, plantaciones, por ejemplo, de tomate acá en Arica, que es lo que más hay, choclo, y o de animales, pues, y o de animales. Entonces muchas veces esas pruebas pueden desaparecer o se pueden desmejorar. Y entonces es interesante, y no interesante, sino que es conveniente que aquel que va a fallar la causa, en definitiva, vea la cosa, pues. Y para verla tiene que ir al lugar cuando la cosa, ¿no es cierto?, no se puede trasladar hasta el recinto de los tribunales, como ocurre con las cosas muebles, en donde si muchas veces el objeto que se tiene que ver por el tribunal es un bien mueble, como puede ser un automóvil, entonces se lo deja en las inmediaciones del tribunal y se le va a decir, ¿cómo se llama?, al juez que está el vehículo en el tribunal, en las afueras, en las inmediaciones del tribunal. Lo que también incurre, ¿cómo se llama?,
en problemas, pues, porque aunque se le trate de hacer más cómodo el trabajo al magistrado, ¿ah? Al magistrado, llevándole, ¿no es cierto?, la cosa que es objeto de la pericia o de la inspección ocular en este caso, ante el tribunal, se encuentra hasta con el problema, como se llama, de que no hay dónde estacionar el vehículo que va a ser objeto de la pericia, porque todos los estacionamientos aledaños a los tribunales están ocupados. Y están ocupados por personal de los mismos tribunales. Entonces no hay prácticamente dónde llevarle la cosa al juez. Entonces, todo es complicado para hacer más cómodo el trabajo del juez, que evita siempre no ir, ¿no es cierto?, a ver la cosa que es objeto de la pericia. Así que nos encontramos con problemas en lo relacionado con esta prueba. Y esto a propósito de que la prueba, ¿no es cierto?, forma parte de la sentencia. El juez en la parte resolutiva tiene que analizar la prueba rendida por las partes. En la parte considerativa, perdón, tiene que analizar la prueba rendida por las partes. Y ahí tiene que, ¿no es cierto?, señalar, después de analizar la prueba instrumental, de testigo, confesional, la inspección ocular si es que hubo, y el informe de peritos tiene que, después de analizarlo, tiene que decir qué hechos tiene por probados y por qué. Porque normalmente, como es lógico, ¿no es cierto?, normalmente el demandado se defiende y también rinde prueba. Entonces normalmente las dos partes rinden prueba. Así es que es importante entonces ver las sentencias, examinar una sentencia en su aspecto positivo, ¿no es cierto?, que es el menos importante para el litigante, en el sentido de que es una simple exposición de la identificación del juicio y de lo que dijeron las partes en sus escritos principales, respecto de la acción y respecto de las excepciones. Así que ustedes, en este sistema que hay ahora, mitad presencial y mitad computacional, tienen que tratar de conseguir, ¿no es cierto?, sentencias para leerlas simplemente, para leerlas. Y sobre todo sentencias que digan relación con las demandas que han constituido, ¿no es cierto?, el trabajo de cada uno de ustedes. Sentencias que se refieran a demandas de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, de resolución de contrato con indemnización de perjuicio y de reivindicación. El ideal, ¿no es cierto?, es que vean sentencias de ese tipo. Y el ideal, si no encuentran justamente la de ustedes, a lo mejor no encuentran una de cumplimiento de contrato, pero a lo mejor encuentran una de resolución de contrato. Pero, ¿no es cierto?, tiene las partes que debe tener toda sentencia porque lo señala la ley. Y donde la ley ordena, no debería, ¿no es cierto?, el que tiene que aplicarla, desechar lo que la ley ordena. Así que esa parte tienen que conseguirlo ustedes. Yo, como les digo, cuando es presencial, me conseguía una sentencia. Le sacaba fotocopia, qué sé yo, y se las llevaba. Bien, ahora los sistemas, fuera de que no se puede salir además, fuera de que no se puede salir, no se puede salir de los domicilios. Además, los sistemas están más recargados que cuando la vida era normal. Incluso hay horas y días en los que ya no están más recargados, sino que están sobrecargados, al punto que a veces los sistemas no funcionan. Así que tienen que tratar de conseguirse, ¿no es cierto?, y leer en el sistema o en la nube, como llaman también, no sé, esos son términos que ustedes manejan mejor que yo, las sentencias, las más parecidas al trabajo que hicieron ustedes, relacionadas con un procedimiento ordinario de mayor cuantía civil. Bien, entonces,
Como les decía, el ideal es que ustedes consigan una sentencia relacionada directamente con la causa que ustedes están tramitando. Bien. Digamos entonces que han leído, esto también lo tienen como se llama, compañeros de cursos más de cursos superiores, que de repente, si no conocen ustedes directamente a uno, a lo mejor lo conoce algún amigo de ustedes, a alguien de cuarto año o de quinto, a los cuales le hemos entregado cuando era como se llama, normal en la vida, le entregábamos una copia de esta sentencia, a lo mejor se pueden conseguir. Y se la puede escanear la sentencia, qué sé yo. O sea, hay muchas formas de que puedan acceder a una sentencia de esta naturaleza, civil. Bien, dicho esto entonces, vamos a hablar respecto del trámite, ¿no es cierto?, que sigue una vez que el juez de primera instancia ha librado o dictado o resuelto la sentencia definitiva de primera instancia. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta básicamente los artículos 186, pero sobre todo el 189 en su inciso primero. Lo cual no significa que no podamos hablar después de lo relacionado con la segunda instancia respecto de esta apelación. Porque cuando estamos haciendo las clases presenciales, ¿no es cierto?, hay una defensa que hace el alumno de su caso a través del alegato. Es decir, el alumno que ya fue a la Corte de Apelaciones, escuchó alegatos, habló con el ayudante del ramo, etcétera, para que le diera las explicaciones que necesitaba, etcétera, ya tiene una idea mejor. Pero ahora que ni siquiera, no sé cómo están funcionando los tribunales ahora, en materia, como se llama, civil y penal. Hay materias que estarán suspendidas prácticamente y otras se estarán tramitando. No sé, la verdad, cómo se están haciendo los alegatos. No sé cómo se estarán haciendo los alegatos. Así que, claro, es más difícil ahora, ¿no es cierto?, ir a presenciar un alegato. Antes era llegar y estar nomás a la hora, ¿no es cierto?, cuando empezaban los alegatos en la corte y entrar a la sala, si los alegatos son públicos, salvo, ¿no es cierto?, que muy excepcionalmente, sobre todo en causas civiles, que creo que ni siquiera hay alegatos que sean reservados, que sean para los cuales no se puede asistir. Pero ahora no. Entonces no tienen ese plus que tienen los alumnos que tuvieron hasta desde siempre y hasta el año pasado, en donde iban, antes de ellos dar su alegato en la clase, ¿no es cierto?, iban a los tribunales por lo menos 3 veces, porque era el mínimo que se exigía, que tenían que entregar además antes de rendir su alegato. Es decir, iban a la corte. Entonces escuchaban alegatos, escuchaban primero como sabían cómo estaba compuesto el tribunal, cómo se sentaban los ministros, en qué orden, digo, cómo se llamaban, quién era quién, si había o no abogado integrante. Después el caso, ¿no es cierto?, lo escuchaban en qué consistía, porque el relator tiene que exponerlo, para eso está. El relator, ¿qué es lo que hace? Relata. ¿Y qué es lo que relata? Relata el caso. Y del caso, ¿qué es lo que relata? Las cuestiones fundamentales, sobre todo tratándose de una sentencia definitiva. Entonces ahí el relator cuenta el cuento del demandante, cuenta el cuento del demandado, y si hubo o no cuestiones nuevas, tanto en los escritos de réplica como de dúplica. Se refiere a la prueba, a la prueba en general, analiza la instrumental, la testimonial, etcétera, etcétera,
y va diciendo el relator lo que a él pudo o no pudo haberle llamado la atención. Y entonces ustedes eso lo están viviendo, cosa que ahora, desgraciadamente, por un hecho no imputable a nadie, ni siquiera a la naturaleza, sino que al destino que hizo que se, no sé, que se fugara, ¿no es cierto?, esta cepa tan dañina que se llama coronavirus, o porque hubo un contagio sin que nadie se diera cuenta, o que a lo mejor esto se está haciendo y no se dio cuenta, y cómo se llama, lo que sí que se sabe es que los que debieron dar cuenta se demoraron su buena cantidad de días en dar cuenta, y como ahora vivimos una época de transporte masivo y rápido, las personas llegaban a ese lugar donde ocurrió, ¿no es cierto?, la epidemia, y después se iban, ¿no es cierto?, los que venían de otros países con la epidemia, y después a lo mejor regresaban y regresaban con la epidemia, y donde llegaban a sus países de origen contagiaban la epidemia. Por eso que la epidemia está en todo el mundo, o si no, no estaría en todo el mundo, estaría en el lugar donde se originó la epidemia nomás. Es decir, si la epidemia no se hubiera transportado desde el lugar en que ocurre el nacimiento, por decirlo de alguna manera, este virus, no estaría todo el mundo con el virus. Habría muchos lugares en el mundo que no tendrían el virus. Pero como seguramente por cuestiones, ¿no es cierto?, políticas en el fondo, políticas en el sentido de defender la imagen del país para ver si se solucionaba algo durante unos días, ¿no es cierto?, no se informó de inmediato. Se vino a informar el 27 de diciembre del año pasado, cuando se dice que se sabía esto el 4 de diciembre. E incluso hay un estudio de una universidad seria de Harvard que dice que esto se sabía en agosto. Bueno, eso ya si no se informó desde agosto y se sabía, que es todo lo que se está averiguando ahora, porque después esto aquí está la gente de los países más importantes que están investigando, como ocurre con todo. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Y entonces, todo esto que lo que hace es provocar problemas. En este caso, ¿qué problema? Que los alumnos de clínica jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá, Arica, no puedan concurrir a la Corte de Apelaciones. Tampoco pueden concurrir a otras Cortes de Apelaciones, si es que se le hace esta misma exigencia. De eso estoy hablando, o sea, de la relación y de los problemas que existen. Bien, entonces ahí tenían eso ustedes. Y después de escuchar, de conocer el tribunal, los jueces, ¿no es cierto?, de conocer los hechos, el derecho, que todo lo que lo va a relatar la persona indicada, que analiza la prueba que figura en la sentencia y que hace presente situaciones relacionadas con la sentencia, como puede ser la resolución de los incidentes que están, como les dije, en la sentencia a veces, antes de la parte resolutiva. Entonces, se forman una idea mejor, eso es lo que les quería decir, se forman una idea mejor. Ustedes ya se están preparando para cuando a ustedes les toque en la corte, ¿no es cierto?, defender los derechos de su parte. Pero ahora carecen de eso, así que tienen que buscar en la red la sentencia, o en la nube la sentencia, o conseguirse con algún alumno antiguo que ha estado en clínicas jurídicas en las mismas condiciones que ustedes, a los que yo le he hecho la clase de clínica. Así que eso es en relación con los alegatos que desafortunadamente ustedes no han podido presenciar. Si por X razón se mejoran las cosas y volvemos a clase en un tiempo más, con las debidas precauciones, porque esto va a seguir, pero va a seguir a lo mejor más leve, y con precauciones a lo mejor se va a poder seguir conviviendo con cierta normalidad.
a lo mejor alcanzamos a que ustedes vayan a la otra parte, que es la segunda nota, que era la parte de procesal penal. A ver si alcanzan, ojalá que se pueda. Ojalá que, no sé, pues, hay mucha gente que no cree en Dios y entonces no podemos decir ojalá que Dios quiera. Pues, no sé, la divina providencia o la naturaleza o las ciencias que encuentran cómo se llama, o la vacuna o encuentran un remedio, no sé. Ojalá que se pueda. Si no es así, tenemos que batirnos con lo que hay ahora. Bien, entonces les decía que tienen que conseguirse esta sentencia para poder hacer el escrito de apelación. Entonces ustedes, para hacer su escrito de apelación, lo primero que van a tener que hacer es colocarse en el lugar o del demandante o del demandado. Eso lo van a tener que elegir ustedes. Eso lo van a tener que elegir ustedes. Ya han tenido que hacer ese ejercicio, porque ustedes tuvieron que redactar su demanda y después contestar su demanda. Incluso tuvieron que oponer excepciones dilatorias. Hicimos un escrito específico de solo las excepciones dilatorias. Y también después, cuando contestaron derechamente la demanda, oponiendo excepciones perentorias u alegaciones o defensas. Es decir, ustedes este ejercicio de colocarse en las dos partes del litigio ya lo han hecho. Entonces ahora ustedes van a tener que elegir. ¿Hago mi apelación como demandante? Es decir, o me rechazaron mi demanda o no me concedieron todo lo que pedía en la demanda y por eso apelo, y o me rechazaron mi demanda o no me concedieron todo lo que pedía en la demanda porque la acción que entablé no correspondía, o porque la acción que entablé correspondía pero la prueba no fue la suficiente para convencer al señor magistrado. Es decir, eso es lo que tienen ustedes que averiguar y ver y razonar. En esto va a consistir su trabajo a través de toda su vida si se dedican a ejercer la profesión, en razonar. Entonces ahí van a tener que ver, ustedes mismos incluso van a decir, bueno, parece que para mí es más fácil colocarme en el lugar del demandante, que me rechazaron la demanda. Porque los hechos también fueron mal planteados. O porque la acción que se dedujo no era la precisa para plantear o basarse en esos hechos. A lo mejor esos hechos provocaban una acción, pero una acción distinta. Y ustedes se equivocaron con la acción que enarbolaron. Y ahí van a tener que ver ustedes qué es lo que les conviene más. ¿Qué es lo que les conviene más para dar este paso? Este paso que va a ser la apelación. La apelación. Paso que evidentemente es muy importante, porque si uno apela de la sentencia definitiva es porque algo no salió bien. Por algo nos rechazaron la demanda o nos otorgaron menos de lo pedido en la demanda. Porque a lo mejor ocurrió que nos acogieron la demanda, pero, ¿no es cierto?, no nos acogieron la demanda en su integridad. Puede que, a lo mejor el juez dijo que se ordenaba el cumplimiento, ¿no es cierto?, del contrato, como se solicitaba en la demanda, pero dijo que el demandado no debía cumplir con el pago de indemnizaciones, por ejemplo. O a lo mejor dijo que sí debía cumplir, pero con sumas mucho más bajas de las que ustedes demandaron. Entonces ahí van a tener que analizar qué prueba es la que falló, qué es lo que no probaron, porque eso es lo que les va a decir a ustedes el juez. La sentencia necesariamente tiene que apoyarse en acoger la acción que se dedujo, pero esa acción tiene que haber estado basada en la prueba que se rindió durante el procedimiento. Así que ustedes tienen que tomar todos los escritos que ustedes han hecho,
que debieron haber hecho, que son los que vamos a pedir, ¿no es cierto?, una vez que cumplamos con este trámite. Y ustedes ponerse a pensar ahí, ¿no es cierto?, unos minutos, media hora, etcétera, o pensar muy poco porque ya tienen claro ya si van a ustedes hacer, ¿cómo se llama?, apelantes por el demandante o por el demandado. O por el demandado. Aquí básicamente nos referimos a las partes directas, a las partes directas. No nos referimos a los terceros, ni independientes, ni coadyuvantes, ni excluyentes, porque son una parte, ¿no es cierto?, de la parte, normalmente, salvo los terceros, ¿no es cierto?, independientes, que tienen un interés actual en el juicio, pero que difiere, o sea, a partir de los hechos que se discuten, pero que difiere tanto del demandante como del demandado. Y el tercero coadyuvante, ¿no es cierto?, no, ahí está de acuerdo con alguno de los dos. Y lo mismo pasa con los terceros excluyentes, también difieren de demandante y demandado. Pero se hace más difícil, ¿no es cierto?, más difícil, más complicado hacer una apelación por los terceros. Cuando ya se tiene una cierta experiencia y las complicaciones son menores, evidente, evidente. Hay que ver exactamente en qué consistiría, ¿no es cierto?, lo que pretende el tercero independiente, por ejemplo, o el tercero excluyente. Así que solamente van a tener que averiguar si ustedes van a accionar en este caso con la apelación, colocándose en el caso del demandante o colocándose en el caso del demandado, lo que a ustedes les parezca. Lo interesante es que se cumpla, ¿no es cierto?, con los requisitos de la apelación. Los requisitos de la apelación, que es un recurso ordinario que debe ser presentado ante el tribunal que dictó la resolución para ante el tribunal que va a resolver la apelación. O sea, ustedes presentan la apelación ante el mismo juzgado que han estado tramitando el juicio. Este tribunal va a remitir la causa ¿cómo se llama?, al Tribunal Superior Jerárquico, en este caso la Corte de Apelaciones de Arica, y ahí, ¿no es cierto?, van a tener que cumplirse algunos trámites, incluso pueden rendirse hasta algunas pruebas, y luego la causa puede fallarse de inmediato, es decir, el día en que se produjo la vista de la causa, o puede quedar la causa en acuerdo, que se llama, y ser fallada dentro del plazo que señala la ley, que tengo entendido que ahora son 60 días. Antes eran 30 días. Cuando yo estuve de abogado integrante varios años eran 30 días. Ahora me parece que son 60. La verdad es que no tengo esa modificación en mi código, pero me parece que son más días. Y entonces, una vez que se cumplen los plazos, ¿no es cierto?, y los trámites que deben ocurrir en segunda instancia, en el caso de que se trate, se produce la llamada, que es otro acto procesal, la vista de la causa, es decir, los alegatos. Entonces, acá lo que vamos a hacer hoy día es referirnos a esta apelación, a los trámites que vienen después de la apelación y, ¿cómo se llama?, al alegato, ¿no es cierto?, de la apelación y, ¿cómo se llama?, a lo que puede ocurrir una vez que se resuelve esa apelación. En ese sentido es que vamos a ir avanzando. Y ustedes van a tener que hacer ahora, después del escrito, ¿no es cierto?, de las observaciones a la prueba que habíamos mencionado antes, ahora el escrito que vendría sería el escrito de apelación de la sentencia definitiva. Ya. Bien. Entonces, el juez dictó la sentencia definitiva.
dentro del plazo o fuera del plazo. Ustedes tienen que estar, si son el demandante, ustedes tienen que estar, sobre todo si pasó el plazo para dictar la sentencia y ustedes van al tribunal o ahora se consulta por el sistema y no se ha dictado, entonces tienen que empezar a presionar para que se dicte. Claro, porque ustedes tienen a su cliente detrás de ustedes que lo está apurando. Oiga, abogado, bueno, ¿qué pasa? Usted me dijo que el plazo para dictar sentencia era tanto y resulta, como se llama, que no se dicta. El plazo para dictar la sentencia son 60 días, eso lo dijimos antes, la de primera instancia. Desde ¿cómo se llama? Desde el término del probatorio o desde que se cumple la medida para mejor resolver que decretó el tribunal. 60 días. Entonces, ustedes tienen que, como demandantes sobre todo, al demandado se supone que le importa menos el juicio que al demandante. Porque no se olviden ustedes que como demandantes siempre tienen esa espada de Damocles que se denomina el abandono del procedimiento, que ocurre cuando transcurren 6 meses contados desde la última resolución que recayó en una diligencia útil. Así que si ustedes, por X razón, no hacen que se dicte la sentencia dentro de los 6 meses desde que se decretó auto para oír sentencia y no haya ni medida para mejor resolver ni nada pendiente, van a pedir el abandono del procedimiento. Así. Entonces, ustedes se colocaron ya, han visto sentencias, ¿no es cierto? Como son alumnos diligentes, han visto sentencias y eligieron en qué postura de qué litigante van a adoptar y empiezan a ver lo relacionado con la apelación. Aquí esto es la ley, ¿no es cierto? La parte procesal que ustedes lo aprenden en el ramo correspondiente. Nosotros damos estas explicaciones para que ustedes hagan bien lo escrito. Explicaciones que son mucho menores que las explicaciones de derecho procesal. Pero que sirven porque me he dado cuenta en la cantidad de exámenes de grado que me ha tocado participar como ministro de fe. Antes me tocaba participar cuando se sorteaba la cédula que se eliminó, ¿no es cierto?, en interrogar respecto de la cédula en derecho penal cuando el alumno había sorteado una cédula de derecho penal. Ahora solamente me toca como ministro de fe. Y ahí veo que muchas veces han salido mal alumnos porque no contestan cosas que las conversamos de nuevo en clínica jurídica, ya ni siquiera en derecho procesal, que se supone que ahí, ¿no es cierto?, la exigencia es tremenda. Cuestiones que las repasamos en clínica jurídica. Así que sirve esto de dar unos repasitos de algunas disposiciones relacionadas con los escritos que hay que hacer. Lo del plazo, bueno, y de las resoluciones sobre las cuales procede eso en materia de derecho procesal. En todo caso, el 186 dice que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior. Es decir, da una verdadera definición de lo que es el recurso de apelación. Es aquel que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior que enmiende con arreglo a derecho una resolución del Tribunal Inferior. Es una verdadera definición. Después la ley señala cuáles son las resoluciones susceptibles de recurso de apelación. Y en el 187 se dice que son apelables todas las sentencias definitivas, y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Es decir, no hay ninguna duda que la sentencia definitiva es apelable. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Son apelables todas las sentencias definitivas. Punto. Después, respecto de las sentencias interlocutorias, ahí ya la ley hace salvedades. Es decir, las reglas generales que son apelables, salvo que la ley diga que no son apelables. Pero las definitivas son todas apelables. Después del 188 se refiere al caso en que los autos y decretos no son apelables. Bueno, no nos vamos a referir a analizar
los autos y decretos. Si nosotros estamos estudiando la sentencia definitiva, en este caso. Y aquí viene lo más importante. 189. La apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días. El plazo, ¿no es cierto? Ustedes saben que los procedimientos todos son con plazos establecidos. De hecho, se dice que los abogados somos esclavos de los plazos. Claro, siempre hay que estar cumpliendo plazos. La apelación deberá interponerse en el término fatal de 5 días, contado desde la notificación de la parte que entable el recurso, y deberá contar los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen. Entonces, 5 días hábiles, todos los plazos en esta materia son días hábiles en materia civil, contado desde la notificación de la parte que entable el recurso. Claro, desde que le notificaron la sentencia definitiva, la parte que entable el recurso tiene 5 días hábiles. Un segundito. Perdón. Claro, a la parte le notifican la sentencia definitiva o ella misma ordena notificarlo o se va a notificar. Normalmente, ¿qué es lo que hace el demandante, que es el que está más interesado, ¿no es cierto?, en que avance el juicio, evidentemente, como les he dicho tantas veces? El demandante, si quiere incluso ahorrarse pagar una notificación, que es la notificación de la sentencia definitiva a sí mismo, es decir, al demandante, puede ir al tribunal y notificarse. ¿Y cómo se notifica a él la sentencia? Que le puede ser notificada por cédula. Pero si se notifica personalmente, mejor. El único que va a tener que trabajar va a ser el secretario del tribunal, que es el ministro de Fe, porque va a tener que pedir que le traigan el expediente y, ¿no es cierto?, darle una copia de la sentencia definitiva al demandante. Y ahí se está evitando pagar una notificación. Digamos, en teoría no la paga el demandante, pero si el demandante quiere ahorrarle costos, ¿cómo se llama?, a su parte, porque su parte a lo mejor está haciendo mucho esfuerzo en ¿cómo se llama?, en patrocinar el juicio, ¿no es cierto?, en pagar todo tipo de gastos. Entonces a lo mejor usted puede evitarle que pague algún tipo de notificación. Es decir, cualquier tipo de notificación, ¿no es cierto?, ¿cuál es la notificación más exigente? La notificación personal. Y si usted puede ir a notificarse al tribunal, hágalo y le evita a su parte que pague una notificación de más. Y ordena que se notifique, ¿no es cierto?, la sentencia al demandado. El demandado está esperando que lo notifique. Entonces paga una sola notificación de la sentencia definitiva. ¿A quién? Al demandado. Bueno, pero se notifique en la forma legal a la parte, ahí empieza a correr los 5 días. Los 5 días. Ya, saben que tienen 5 días para apelar. Han tramitado el juicio, lo que significa que como demandante y también como demandado conocen, ¿no es cierto?, todas las actuaciones del juicio, todas las resoluciones del juicio, todas las pruebas del juicio, las que han rendido ustedes y las que han rendido la otra parte, y eventualmente las que han rendido los terceros, si es que hay terceros. Conocen todo. Entonces tienen 5 días para, ¿no es cierto?, afinar sus conocimientos, si es que le falta afinarlos, para hacer su escrito de apelación. Que el ideal es que no tengan que llegar corriendo, como muchas veces cuando llegan los abogados, no una vez, sino que siempre en el último momento del plazo. A veces hay que hacerlo, a mí también me ha tocado hacerlo, pero
La idea es que eso sea de manera excepcional. A lo mejor uno de repente ha tenido que viajar a otra ciudad o ha tenido mucho trabajo en diferentes tipos de juicios que está tramitando, etcétera, que sí, puede atrasarse cumpliendo el plazo y yendo a última hora a presentar el escrito. Pero el ideal es no acostumbrarse a hacer todo a última hora. Porque hay gente que se acostumbra a hacer todo a última hora. Contesta la demanda a última hora, rinde la prueba instrumental a última hora, rinde la confesional a última hora, rinde todo a última hora. No, hay que tratar de que no sea así. Hay que tratar. Es decir, porque eso es una forma de ser negligente. Y las profesiones, y sobre todo las profesiones importantes como es la nuestra, ¿no es cierto? No requieren que se actúe con negligencia, requieren todo lo contrario, requieren diligencia. Hay profesiones en las cuales, y sin desmerecer las profesiones, pero a lo mejor no es tan importante realizar el trámite que tienen que realizar los abogados, que tienen que estar más atentos. De repente a lo mejor por ejemplo, digo, porque si uno pone un ejemplo de otra profesión siempre va a decir, oh, mire, está hablando mal de esto. No, pero es más fácil. Por ejemplo, si un periodista que se dedica a la farándula no cuenta que el farandulero tanto se separó de su señora que también es de la farándula. Es decir, que lo cuente dentro de un plazo o dentro de otro plazo, en realidad no varía mucho. No, en el sentido de que le cause algún daño a alguien eso. Acá no, porque acá si no se presentan, o sea, no se realiza la actuación dentro del plazo, se provoca un tremendo daño a la parte que uno está representando. Entonces, hay que tratar de no andar a última hora. Por eso que yo, cuando estamos en clase presencial, le digo, no lleguen atrasados a la clase que sea. Porque la gente se acostumbra. Hay zonas del mundo que están acostumbradas a llegar siempre atrasados, dentro de las cuales estamos nosotros. No solamente los ariqueños, sino que nosotros, los chilenos y los latinoamericanos en general. Lo que pasa es que en algunas partes ya es una costumbre, pues ahí sí que tenemos que decir que si es un mal de todos los chilenos también. También hay que decir que aquí muchas veces se extralimitan las cosas de los atrasos. Aquí la gente a veces sabe que una reunión importante es a las 6 y en la casa a las 6 se empieza a preparar para irse a la reunión. ¿Cuántas veces he estado en un acto, qué sé yo, en la escuela, ahí en la sala que hay ahí abajo, ¿no es cierto?, el auditorio, ¿no es cierto? Y si la reunión es a las 6, recién a las 6 empiezan a llegar a ocuparse los asientos. Si es que llega alguien a las 6 en punto. Y se van llenando de a poquito los asientos y recién a las 6:30 como que ya está, cuando hay suerte, como que está para empezar la reunión. No, en otros países no. Y acá en los tribunales tampoco. Que también es lamentable, porque ese es un mal ancestral nuestro. En otros continentes es peor todavía, pues ahí la desidia ya es absoluta. Más que en Latinoamérica todavía, así que imagínense ustedes. En otros continentes, no me estoy refiriendo justamente a los países desarrollados, a los países serios. Se supone que ahí cumplen hasta los horarios. Claro, porque son países serios. Entonces, no pueden hacer una costumbre de siempre estar a última hora, porque les va a resultar mal. Si llegan corriendo al alegato, van a llegar primero agitados, ¿no es cierto? Se van a sentar apurados, van a empezar a sacar lo necesario para su alegato apurado, etc. Siempre sale mal todo lo que uno está haciendo apurado. Claro. Es como cuando si uno va a llegar, le hacen un pase para que uno vaya a hacer el gol, a ponerle el pie para chutear al arco nomás, y parte después que ya le hicieron el pase y no partió cuando debió haber partido.
Entonces va a llegar, ¿no es cierto? Se va a estirar, a lo mejor se le va a estirar la pierna, va a tener una fractura, qué sé yo, una rotura del ligamento y no le va a pegar ni a la pelota. ¿Por qué? Porque partió atrasado y llegó atrasado a pegar un chute. Miren los ejemplos que les pongo. Nada que ver, dirán ustedes. Pero todo lo que se hace atrasado se hace mal. Eso es lo que les quiero decir. Si se estudia atrasado para una prueba, ¿cuál va a ser el resultado? O para un examen, ¿cuál va a ser el resultado? Se estudiaron la carrera, se estudian mal, resultado, no se sabe nada. Todo lo que se estudia apurado se borra al tiro. Hay explicaciones sobre esto de la memoria, de cómo trabaja el cerebro. De cómo trabaja el cerebro. Bien. Entonces, la apelación tiene que contener los fundamentos de hecho y de derecho y tiene que contener las peticiones concretas que se sometan al fallo del tribunal. Que se sometan al fallo del tribunal. Cuando uno hace el escrito de apelación, si ha sido un abogado diligente, como yo siempre les sugiero a ustedes que hagan las cosas bien, que las hagan dentro de los plazos, que estén preocupados siempre de todo lo que a ustedes les corresponde, van a tener a su favor que ya hicieron bien el escrito de observaciones a la prueba. Ustedes ya hicieron un escrito donde analizaron la prueba. Entonces, como nosotros tenemos un sistema de prueba tasada que tiene de antemano establecido su valor probatorio en la ley, en materia civil, entonces ustedes ya tienen un plus, porque tienen ya algo adelantado importante, que hacen la pauta en la que van a hacer su apelación. Ahí ya van a tener los fundamentos de hecho y también los de derecho, del por qué, como ustedes son los apelantes, del por qué el Tribunal Superior, acogiendo la apelación, va a tener que revocarle la sentencia al juez que dictó la sentencia definitiva, porque se equivocó en apreciar los hechos, o se equivocó en apreciar la prueba, y al equivocarse en apreciar los hechos, o al equivocarse en apreciar la prueba, se equivocó en aplicar el derecho, y por ende resolvió erróneamente, negándole lugar a la demanda, si es que ustedes son demandantes. Entonces ya tienen un plus de antemano para cumplir con el 189 en lo relativo con que debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya. ¿En que se apoya qué? La apelación. Y las peticiones concretas que se formulen. Eso es más fácil, ¿no es cierto? Porque de todo el desarrollo que van a hacer ustedes en la apelación, la petición concreta va a ser normalmente corta, pues ya ustedes dijeron de en qué se había equivocado el juez y por qué lo desarrollaron, ¿no es cierto?, tanto en los hechos como en el derecho, y al final, cuando hagan ya la petición, ¿no es cierto?, van a tener que decir simplemente que el juez va a tener, la corte en este caso, va a tener que proceder, en mérito de lo expuesto, ¿no es cierto?, en el alegato, va a tener que proceder a revocar la sentencia de primera instancia dictada por el juez tanto, ¿no es cierto?, y en su lugar declarar que la acoge. Es decir, ustedes están apelando como demandante porque les rechazaron la demanda en todo o en parte y van a pedirle a la Corte, ¿no es cierto?, que la acoja y revoque, o al revés, mejor dicho, que revoque la resolución denominada sentencia definitiva y en su lugar, en vez de rechazar como lo hizo el juez de primera instancia, acoja la demanda en todas sus partes o en la parte que ustedes le señalan ahí, que le señalan específicamente en una frase puede ser, porque ya ustedes el desarrollo lo hicieron en el cuerpo de la apelación, o sea, antes del por tanto.
Eso es lo interesante, que ya ustedes tienen ese adelanto. Por eso es que en su momento, cuando les hablé de este escrito denominado de observaciones a la prueba, yo les dije que era conveniente hacerlo, sobre todo por esto, porque ustedes tienen que partir de la base y cuando ejerzan la profesión se van a acordar de mí, se van a acordar de mí, por esto, no por alguna cualidad, se van a acordar por esto, que como en Chile no existe la jurisprudencia, no ha existido nunca, en el sentido de que se respeten los fallos reiterados sobre alguna materia, nunca saben cómo va a resolver el tribunal, nunca, menos en una situación complicada, menos en una situación nueva, menos en una situación que tiene, como se llama, una carga que va más allá de las partes del tribunal, como puede ser una carga de tipo ideológico, político, etc. Nunca van a saber en Chile. Nunca. Así que tienen que hacerle todo el empeño para que les den la razón. Y entonces, por eso que yo les decía en su momento que era importante este escrito de observaciones a la prueba. Porque muchos abogados dicen, bueno, ahí el juez tiene la prueba, él dirá cómo se llama, si se acoge, ¿no es cierto?, la prueba testimonial que rindió la otra parte, pero yo considero que no la va a tener en cuenta porque el testigo tanto se contradijo. ¿Cómo sabe uno eso? ¿Cómo sabe? El juez también es ser humano igual que los abogados. El ser humano es igual que los abogados. Entonces a lo mejor, ¿qué pasa si el juez no le leyó esa parte? ¿O qué pasa si la leyó apurado? Fíjense ustedes lo que son las cosas. Fíjense ustedes que hace años atrás, esto en Santiago, esto sale en los diarios, las cosas que les cuento son cosas que salen en los diarios. Porque como ustedes comprenden, después de haber tramitado tantos años, no voy a estar dando ejemplo encima para que me acusen de algo. Son cosas que salen en los diarios. Esto pasó ya hace varios años atrás, varios años atrás. En Santiago había siempre hay plazo vencido excesivamente para dictar sentencia. Siempre, en materia civil, siempre. Y parece que se llegó a tal punto, yo ya estaba acá en Arica, esto de tener, si no sé, pasa tan rápido el tiempo que uno se pierde la noción de las cosas. Imagínense esta misma pandemia, cuánto tiempo que llevamos encerrados. Y uno dice, bueno, hace tanto tiempo que ya llevamos encerrados. Sí, ya llevamos, en Santiago cumplieron 4 meses encerrados, por ejemplo. Entonces, no sé si habrán pasado 10 años o más. En Santiago era tal el atraso que había en los juzgados civiles respecto de los fallos, que entre varios jueces se pusieron de acuerdo, los jueces titulares, los jueces civiles, se pusieron de acuerdo y le hicieron un sueldo a una persona que ni siquiera trabajaba en el Poder Judicial, pero que había trabajado en el Poder Judicial, para que hiciera los fallos. Para que hiciera los fallos. Como parece que la denuncia era tan verdadera y estaba aprobado, ¿cómo se llama el hecho? Que después no haya pasado nada, bueno, eso no es ninguna novedad, ¿no es cierto? Se olvidó, no sé, pues la investigación en esa época no me acuerdo, si no sé, parece que no estaba todavía en el proceso penal nuevo, no me acuerdo en realidad. Entonces se le pagaba para que una persona hiciera los fallos. Defensa de los jueces, porque parece que yo hasta donde se informó por los diarios, parece que la defensa de los jueces sí, efectivamente, porque estábamos tan, ¿cómo se llama?, complicados con eso que efectivamente se contrató, pero nosotros hacíamos la parte resolutiva,
que es la más corta. En la parte resolutiva, ¿no es cierto?, está hecha la expositiva, está hecho toda la considerativa, es decir, los considerandos, es decir, análisis de la prueba, y el análisis de la prueba, pues viene el análisis de los hechos probados y la aplicación del derecho. Es decir, lo único que falta al final es decir, resuelvo acoger la demanda o negar la demanda en este caso, porque era una cuestión civil. Es decir, eso eximía de culpa, o sea, no de culpa así, de la culpa civil ni de la culpa penal en abstracto, sino que eximía de la culpa de haber cometido un delito penal. Después, como les digo, ya ni me acuerdo si, no sé si se sancionó a alguien, la típica sanción, ¿cómo se llama? Disminución de la remuneración por 3 meses, creo, es el plazo, lo máximo. Cosa gravísima. ¿Cuántas personas de esas obtuvieron una sentencia, los fallos que hizo este señor? ¿Cuántas personas de esas obtuvieron una sentencia dictada por alguien que no era del Poder Judicial? Cuando la única empleado público que tiene la capacidad en Chile para dictar una sentencia judicial es un juez de un tribunal colegiado o de un tribunal unipersonal. No hay otra persona que tenga la competencia para dictar una sentencia judicial. Tiene que ser un empleado público y un empleado público que tiene un nombre, juez. Ustedes dirán, bueno, no sé, no me puedo poner a buscar, no sé, andar con la televisión a cuesta para decir todos los casos de estas cuestiones incomprensibles que han ocurrido en este país. Es como se contaba en el libro negro de la justicia, que se decía en el momento en que la periodista que tuvo que salir arrancando, la señora Verdugo, que nunca más se supo de ella, que escribió, no es porque la hayan desaparecido los militares, sino que no se supo, no sé qué habrá pasado, se habrá ido a vivir a otro país para no tener problemas, no tengo idea. Pero el asunto es que nunca más se ha sabido la señora Verdugo, yo por lo menos no tengo idea. Y si escribió el libro, pues que era una periodista connotada, ¿cierto? Ella decía, al momento que escribió el libro, que en la Corte Suprema, a la fecha en que ella escribió el libro, habían más de 800 causas en acuerdo, con plazos que excedidos, algunos hasta de 12 o 13 años. Si la causa se quedó en acuerdo, pasaron en algunos, claro, en algunos pasó menos, pasó 4 años, en otro pasó 5, en otro pasó 7 meses, excedidos del plazo. Ese libro está, yo lo leí, no sé incluso si lo compré. Así que les cuento esta otra cosa, porque para que ustedes no digan, oye, este gallo está hablando acá de ese pescado, o como ya tiene una cierta edad, a lo mejor le está patinando la cabeza. No, tengo la cabeza re bien, afortunadamente. Y como todos los abogados, tengo re buena memoria todavía. Bueno, ¿qué pasará mañana? No tengo idea, pero hasta el momento. Se lo cuento porque después que estén ejerciendo la profesión, ustedes van a ver que muchas cosas que ustedes creían que, no sé, será verdad, no será verdad, van a ver que eran verdad. Hasta la última época que tramitaba me encontraba con muchos de mis exalumnos de la universidad, que ya llevaban tramitando años ya. Si estoy haciendo 25 años clase, bueno, los primeros se recibieron, por lo menos los que se recibieron más rápido se recibieron hace 20 años. O sea que he encontrado no sé cuántas veces con exalumnos en los tribunales. Y algunos de ellos me comentaban, me saludan, me abrazaban en la calle, qué sé yo qué. Oiga, profesor, yo he visto que pasan más cosas de las que usted nos contaba en clase. Imagínense, con el poquito tiempo que llevan y ya me comentaban eso. Entonces, eso es lo importante en la apelación, que el escrito debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.
Bueno, después vienen los trámites posteriores, ¿m?, a los que ustedes realizan de la apelación. Una vez que ustedes tienen hecho el escrito, ¿no es cierto?, cuando era presencial esto, uno llevaba el escrito y en la secretaría del tribunal le ponían el timbre de recepción, ¿no es cierto?, que contiene la fecha y el nombre del tribunal, ¿ah?, y la firma del funcionario que le recibía el escrito. Ahora que es, como se llama, por este sistema computacional, todos los abogados han tenido que comprar un escáner. Es decir, hay muchas cosas que no están dentro de las exigencias que hace el Código Orgánico de Tribunales para que un abogado pueda recibir su título. Es decir, ustedes cuando son licenciados, ¿no es cierto?, en ciencias jurídicas sociales, en ninguna parte le exige la ley, ¿no es cierto?, que para recibir el título de abogado tienen que saber computación. Bueno, ahora tienen que saber. Y tampoco les dicen en ninguna parte que ustedes tienen que comprarse un escáner. Bueno, ahora tienen que comprarse el escáner, porque si no, no puede ejercer la aprobación. Y en ninguna parte les dicen que usted tiene que ir al servicio del registro civil para que les den un número para que usted pueda ingresar al Poder Judicial a ver las causas. Bien. Entonces, como ustedes ven, estas cuestiones que no están en la ley inciden, a veces de manera muy importante, en la tramitación de los juicios. Y ahí no hay ¿cómo se llama?, las licencias, por decir así, en el sentido de escuchar lo que le pasó a la persona, al abogado en este caso, y no pudo presentar un escrito en tiempo y forma. Por ejemplo, si en una prueba, como estamos ahora en este sistema, que hay que hacer la prueba, ¿no es cierto?, y se hace y se le da un plazo a los alumnos para que contesten las preguntas, etcétera, el alumno de repente algunos han dicho, mire, se me cayó el sistema, yo entre tales y tales horas, bueno, si más o menos se supo que hubo ese problema, bueno, se tiene una cierta licencia. Yo no pude mandar o que hubo otro problema, se me echó a perder o no tuve acceso, si tiene que escanear la prueba, o qué sé yo, cualquier cosa, o el sistema Zoom o lo que sea, no se conectó, etc. En la universidad se atienden esas quejas, en el Poder Judicial no. Entonces, si un abogado tuvo que hacer una diligencia, antes tenía hecho su escrito de apelación y tuvo un choque y quedó parapléjico, tiene que probar que quedó parapléjico después cuando pueda hablar, ¿no es cierto? Alguien, ¿no es cierto?, tomará el caso para decir, oiga, mire, por eso que nos mandamos el escrito de apelación. Pero tiene que probarlo primero, porque el Poder Judicial por su cuenta no va a ir a averiguar si que usted sufrió un accidente y quedó parapléjico. O presentó el escrito dentro del plazo, o no lo presentó mediante el escáner. ¿Se da cuenta? Entonces, es diferente la cosa. Les digo estas cosas porque en nuestros países estamos acostumbrados secularmente quiere decir a través del tiempo, a través de los años, de las generaciones, a que muchas veces los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, ya no se lo traten mal, sino que creen que tienen más atribuciones sobre las personas de las que tienen. Entonces muchas veces uno está ejerciendo un derecho y el funcionario le coloca la situación como que si le estuviera haciendo un favor. Típico caso es, no sé cómo será ahora, pero antes la gente iba, por ejemplo, a la tesorería a hacer una consulta, o a impuestos internos a hacer una consulta, o a la gobernación. No estoy hablando de gobiernos determinados, estoy hablando en general, de Chile para atrás. Y usted llegaba al mesón ahí, empezaba a mirar y los funcionarios caminaban uno para un lado, el otro para otro, uno seguía conversando con el otro, el otro con el otro, y nadie le daba bola al que iba a hacer una pregunta que para él era importante. Ahora incluso que hay que sacar un número,
porque no hay que colocar el carnet, para lo cual también hay que saber algo de meter los dedos en computación. ¿Ah? ¿Qué va a saber una viejita, por ejemplo, de 80 o 90 años que tiene que ir por algo a preguntar sobre la luz de la casa? Y le dicen, no señores, que tiene que sacar su número con el carnet suyo, ¿no es cierto?, ahí en esa maquinita que está ahí. Pero de alguna manera se la arreglará. Pero después se queda esperando ahí con su número y nadie la llama. Entonces, esto es porque hay que saber ejercer sus derechos. Y nosotros los abogados estamos para eso, para representar los derechos de las partes que representamos. ¿Eh? Y en eso sí que no hay que tener ninguna duda. Y en eso sí que no hay que tener ninguna duda. Bueno, hay muchas anécdotas que les podría contar, etcétera, pero a lo mejor en otra ocasión lo hacemos. Así es que después que ustedes presentaron su apelación, dentro de plazo, en tiempo y forma, ustedes tienen que ver la resolución que recayó en su apelación. Normalmente la apelación de la sentencia definitiva se concede en ambos efectos, es decir, en el efecto devolutivo, que consiste en darle competencia al Tribunal Superior, y en el efecto suspensivo, que consiste en que el procedimiento queda paralizado en primera instancia. Efecto devolutivo y efecto suspensivo, los dos efectos. Y ¿cómo se llama? Una vez que se ha resuelto, ¿no es cierto?, les notifican la resolución a ustedes, o se notifican a ustedes, y esa resolución, ¿no es cierto?, se tiene que notificar en forma legal, como todas las resoluciones. No se olviden nunca que para que una resolución produzca sus efectos, tiene que ser notificada a la parte, si no, no produce efecto alguno. Entonces se notifica esa resolución. Así que, ¿cómo se llama? Se notificó esa resolución y ahí a ustedes les empieza a correr un plazo. Estas cosas después las van a saber ustedes de memoria, qué sé yo, pero ahora no las saben. Les empieza a correr un plazo para que la causa llegue a la apelación y ustedes se hagan parte en segunda instancia. Se hagan parte en segunda instancia. Entonces, una vez que la causa llega al tribunal de segunda instancia, el secretario del tribunal de segunda instancia tiene la obligación de poner un timbre, ¿no es cierto?, en el sentido dentro de la corte, eso es una obligación judicial, ¿no?, para certificar cuándo y a qué hora ingresó esa causa. Porque de ahí empiezan a correr el plazo de 5 días para que ustedes se hagan parte en la Corte de Apelación. Para que se hagan parte en la Corte de Apelación. Ahora bien, les digo que las sentencias definitivas, la resolución que tiene por interpuesta la apelación, es decir, la resolución que recae sobre una apelación de sentencia definitiva, normalmente se concede en ambos efectos, que son el efecto devolutivo, que se concede competencia al Tribunal Superior, y suspensivo, que paraliza el procedimiento en primera instancia. No es el caso entonces de otro tipo de apelaciones, pero para el otro tipo de apelaciones en que se puede conceder la apelación en el solo efecto devolutivo, es decir, no paraliza la tramitación del procedimiento en primera instancia, ustedes tienen que obtener que se saquen copias del procedimiento. Porque van a ser las copias las que se van a remitir al Tribunal Superior. A veces el juez decreta remitir lo original y qué hace con las copias. Bueno, eso a la parte no le interesa, depende de cómo resuelve el juez. Pero es importante cuando se concede la apelación solo en el efecto devolutivo que ustedes estén pendientes, porque tienen un plazo para encargar las copias. Incluso tienen un plazo para pagar las copias, dejarlas pagadas.
Entonces, si se les pasa ese plazo, se quedan sin apelación. No estoy hablando de la apelación de la sentencia definitiva, repito, que se conceden los dos efectos. Estoy hablando de otro tipo de apelaciones en que se puede conceder en el solo efecto devolutivo. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Nos estamos comunicando por el sistema, conmigo o con mi ayudante, o con los dos. Tienen que ir juntando todos los escritos que hemos ido encargando que se hagan, porque seguramente que con esos escritos vamos a poner la nota. Así que no vamos a hacer prueba de derecho procesal ni prueba de cómo se hacen escritos acá. Vamos a juntar los escritos, así que vayan juntando. Se supone que ya lo deberían ir con el escrito, o sea, de aquí para la próxima semana se supone que deberían tener hecha su apelación. Así que hay que poner una nota en el primer semestre seguramente, a pesar de que este es un ramo anual. Nosotros poníamos la nota cuando terminábamos de tomar el último alegato, poníamos la nota, esta primera nota. Ahora no sé cómo ir a hacer, si nos dicen hay que poner la nota en tal fecha, van a tener que tener hechos sus escritos para esa fecha. Así que les repito, juntar todos los escritos que se han encargado hasta la fecha. El último debería ser este escrito de apelación, que simplemente va a ser apelación, la suma, el tribunal SJL del primer juzgado, etc. La individualización, el abogado por tal parte, auxía digo. Apelo de la sentencia definitiva que resolvió, dos puntos, y colocan la parte resolutiva. Después de copiar la parte resolutiva, puede ser: esta sentencia no se ajusta a los hechos, o no se ajusta al derecho, o no se ajusta a ambos, y por ende es una sentencia errónea o equivocada, como que ustedes quieran, y debe ser modificada por el tribunal de segunda instancia. Punto. Fundamentos de la apelación. Y ahí explican todo lo relacionado con los hechos y con el derecho, que tiene que ver con la equivocación que cometió el juez, que puede ser en los hechos o en el derecho, o en la prueba de los hechos que influye en el derecho, en lo que ustedes consideren que se equivocó el juez, y por eso están apelando. Por tanto, después de haber hecho todos los razonamientos, todos los análisis, para lo cual les sirve, como les digo, el escrito observacional a la prueba, por tanto, sirve a su CIA en mérito de lo expuesto y artículos 186, 189 y siguientes, tener por interpuesta apelación en contra de la sentencia definitiva de fojas tanto, escrita fojas tanto, de fecha tanto, escrita fojas tanto, concederle en ambos efectos, remitir los autos al Tribunal Superior, a fin de que éste, previo a los trámites legales, revoque la sentencia y declare concretamente lo siguiente. Y ahí colocan ustedes, si pasan por el apelante que va por el demandante, ¿no es cierto?, que va en contra de la sentencia que no les concedió la demanda, van a poner que se revoque la sentencia y en su lugar, ¿no es cierto?, se acoja la demanda. O que se acoja la demanda en la parte en que se rechazó, que es la indemnización de los perjuicios, etcétera, etcétera. En eso quedamos.